제발 이제 그만 밤이 눈을 막아 그만해 넌 또 몰래 숨어들었지 잠든 귓가에 가까이. Hola, ¿qué tal logofílicos y logofílicas del mundo libre y unificado? Soy un respetable doctor británico que se plantea separar el bien del mal. No, mentira, soy Fex López Álvarez y esto se llama Logofilia. En 1886, Robert Louis Stevenson, Roberto Luis para los amigos, publica la novela corta más famosa de la literatura británica, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En ella viviremos la aventura fatídica del abogado Gabriel Utterson, probablemente el protagonista menos relevante de la historia de la literatura, entre las calles de Londres del siglo XIX para dar captura al malvado Edward Hyde, quien de alguna forma manipula al respetable Dr. Jekyll. Desde el inicio se va a plantear un conflicto de dualidades conviviendo pacíficamente en una sociedad relativamente hipócrita, aunque al inicio eso no se nota, pero que se va a desencadenar gracias a la ambición de un héroe. En esta ciudad, Utterson y Enfield, el amigo y arco argumental de la novela, dan un paseo nocturno por una de las calles de Londres, o por un barrio piómano de Londres, mejor dicho. En ella anteriormente, o la noche anterior, había acontecido un hecho terrible, y era que un malvado hombre llamado Edward Hyde había pisoteado a una niña. Esto comienza una especie de persecución, ya que Utterson recuerda y luego verifica que este tal Edward Hyde es el heredero de un muy respetable amigo suyo, que es el Dr. Jekyll. En una cena, Utterson lo encara y Jekyll le dice con una calma aterradora que todo está bien. El tema es que cada vez el señor Hyde se hace más y más despreciable, y el punto máximo es cuando asesina a otro hombre en otro barrio opiómano de Londres. Esto, claro, horroriza a Utterson, quien desde una perspectiva medio detectivesca, gracias a un bastón, logra relacionar a Jekyll con Hyde. Otra vez inicia una cruzada, esta vez más contra Jekyll, y aquí todo se hace extraño, ya que asesinan a un farmacéutico, que es el farmacéutico Lynon. Utterson descubre una carta que explicaba todo, pero al mismo tiempo decide no leerla. Jekyll se aleja de la sociedad, y ya al final de la historia, o casi al final, Utterson y Poole, el mayordomo del Dr. Jekyll, entran armados al despacho de Jekyll, imaginando o suponiendo que iban a encontrar a Hyde secuestrando a Jekyll. Pero lo que ocurre es que se encuentran con el cadáver de Hyde, con un disparo, haciendo la confesión más revelación en la historia de las confesiones, y es que Edward Hyde y Henry Jekyll eran la misma persona. La confesión incluso explica cómo de a poco Hyde se fue convirtiendo en Jekyll y cómo convivían en un mismo cuerpo, lo cual es el tema central de la novela. Y es que siempre se trató de eso, de descubrir la dictonomía fundamental del siglo XIX, que en Sudamérica lamentablemente se expandió durante todo el siglo XX y se ha expandido durante una buena parte del siglo XXI. Aquí asistimos entonces a esa supuesta respetabilidad externa que debe existir en la sociedad o en el ciudadano, y al mismo tiempo desencadenado por una lujuria interior, es decir, una sociedad de sujetos enteramente hipócritas, es decir, una sociedad enteramente hipócrita. La novela también predeciría o explicaría un futuro trastorno de la mente humana, o un futuro trastorno psiquiátrico, y es también un reflejo de la dualidad de Edimburgo, en la cual también está basado más o menos la novela. Sin duda podríamos decir que es un reflejo del Dr. William Borden, quien es el verdadero Henry Jekyll, y quien fue un respetable doctor o un respetable cirujano de la sociedad británica del siglo XVIII, pero al mismo tiempo durante las noches era un pandillero, era un ladrón y era un traficante. O sea,
algo que ni siquiera sus dos parejas sabían. El extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es probablemente una de las novelas más conocidas de la historia de la humanidad, y es que todos sabemos qué va a ocurrir incluso antes de que ocurra. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es que el extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ha sido adaptado en 3 grandes piezas teatrales, al menos 3 muy grandes, 17 películas, una de ellas argentina, 4 animaciones norteamericanas, un anime, 7 series de televisión, una de ellas un dorama que algo dentro de mi ser me dice que lo vea, pero el otro me dice que no lo vea, un juego de Nintendo que es horripilantemente complejo, como odié ese juego de niño, y también existe un juego de Android que es bastante bueno, bastante divertido, y un par de menciones dentro de K-pop. Es decir, el universo de Jekyll y Hyde se expande y siempre va a ser muy, muy propio de la humanidad, porque Jekyll y Hyde es tan universal como la dualidad humana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.